Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de lo que es Hanukkah. En verdad, esto lo habíamos hablado, no en Hanukkah, pero lo habíamos hablado un poco cuando pasamos por el orden cronológico en la historia de los Hashmonaim. Pero voy a dar nada más un pequeño resumen para recordar cómo fue la historia de Hanukkah. Y lo principal es que aprendemos de las Nerot de Hanukkah. Pero vamos a empezar ya porque si no hay mucho que decir y no vamos a alcanzar. A veces estamos acostumbrados nosotros a escuchar, ¿no?, la historia de Hanukkah. ¿Qué es la historia de Hanukkah? Marca el triunfo de los Hashmonaim, los Maccabim, que lucharon contra los griegos. Eso es lo que sabemos de Hanukkah. ¿Qué más podemos saber de Hanukkah? Bueno, que no estaban encontrando, o sea, cuando entran al Bet HaMikdash, después de que dominan a los griegos, no encuentran un aceite sagrado, un aceite limpio, puro. Tardan 8 días en hacer el aceite y por eso luego fue el Nes de Hanukkah. Eso es lo que nos contaron desde pequeños y eso es lo que transmitimos nosotros a nuestros niños. Pero hay toda una historia que uno no puede entender, porque Hanukkah no duró 8 días, sino que Hanukkah, el Nes de Hanukkah, el milagro de Hanukkah y todas las guerras de Hanukkah duraron 27 años. Nosotros a veces sí, porque 8 días prendemos la Hanukkah, qué bonito, y encendemos. ¿Y cuál fue el milagro? El milagro que encontramos el Pach-Shemen, que encontramos el aceite. Bueno, tenemos que saber que y la historia de Hanukkah, que ganamos la guerra, pero eso no es toda la verdad. Hay que ahondar más en la historia de Hanukkah y saber. La historia de Hanukkah, que era la rebelión, ¿no?, la rebelión de los Hashmonaim, de los Maccabim contra los griegos, en verdad no comenzó contra esta rebelión contra el enemigo griego, sino que la guerra de Hanukkah en verdad era una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Una guerra civil es una guerra dentro del mismo país, entre las mismas personas del país. La guerra de Hanukkah fue una guerra entre los mismos Yehudim. Eso la gente no lo sabe. Mucha gente, sí, Hanukkah, ganamos los Hashmonaim, como decimos en la tefilá, unos pocos ganamos a muchos, y unos que no estaban preparados para la guerra ganaron a todo un ejército que estaba muy preparado. Esto es fue en verdad una trágica guerra civil. Vamos a empezar un poquito. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Vamos a empezar un poquito para entender qué pasó y dónde empezó todo, dónde comenzó. Un resumen, porque es muy largo, lo tendríamos que hablar en 2 clases como mínimo, pero vamos a tratar de hacerlo en una sola clase. Para empezar, tenemos que ver que el imperio griego empieza con Alejandro Magno. Era un imperio, anteriormente era el imperio persa, pero Alejandro Magno viene y domina al imperio persa y se convierte prácticamente en amo y señor del universo. Él, como vimos acá un poco, esto era todo lo que es el imperio alejandrino, el imperio de Alejandro Magno, como fue conquistando desde Grecia, pasando por Egipto, por todos lados, y luego también llega de más adelante a lo que es la India. Alejandro Magno, como dijimos, él derrota al imperio persa en el año 332, antes de la era común. A veces las fechas, como siempre decimos, no son irrelevantes, las digo para decirlas, pero no es, lo importante es que aprendemos de la historia, no que estudiamos historia, es aprender de la historia para no volver otra vez a caer en lo mismo. ¿Qué hacía Alejandro? Él tenía una manera de atacar. Cuando atacaba, conquistaba un país, no iba directamente a matar al pueblo, sino, obvio, con los soldados tenía que pelear y había que matar. Pero una vez que dominaba, él lo que quería es pasar esa cultura helénica al pueblo, transmitirla y que todos los países se vayan convirtiendo a la nueva cultura. Era algo increíble porque de repente venía algo insólito que nunca habían escuchado, una filosofía griega, una nueva cultura. Incluso él, cuando domina Persia, organiza un casamiento colectivo. 10.000 soldados los une con 10.000 mujeres persas. O sea, él lo que quería es inmediatamente que la gente se vaya asimilando. Y eso fue lo que pasó, que pueblo tras pueblo, conquista tras conquista, y se iban asimilando.
un pueblo, un país como el egipcio, un país egipto, que era un país tradicionalmente y tenían su cultura, y de repente son dominados por los griegos y se empiezan a helenizar, y todo el país se empieza a helenizar. Y así, todos los pueblos, esa famosa boda se llamó la boda de Oriente con Occidente, 10.000 soldados griegos con las mujeres de Persia, mujeres persas. Él, en su imperio, él decía que las barreras étnicas debían desaparecer. Todo las diferentes culturas tenían que asociarse a una sola cultura, sin presión. Todo el mundo iba adoptando la cultura griega, el helenismo, que no se presentaba como una cultura nacional, sino como una cultura universal. Algo nuevo, la gente no lo había visto, todo lo que se hacía. A veces esa misma, la cultura griega, sin embargo, no demandaba una conversión formal, ¿sí? No había que ir a la iglesia a convertirse, ¿no? Solamente era el abandono de los cultos y de las religiones locales, y todo ver a los nuevos dioses griegos que él imponía, pero por las buenas, Zeus, Hércules, la diosa Venus y así, etcétera, etcétera, que había un montón de dioses. El helenismo que empezó a esparcirse por el mundo, tuvo un gran éxito, porque como dijimos, no se imponía por la fuerza, sino por las buenas, y era ahora una nueva oportunidad de pertenecer al nuevo mundo, al mundo de los ricos, al mundo de los victoriosos, porque Grecia era una potencia, y no había diferencias de raza, de credo, de nacionalidad, todos eran aceptados como eran, solamente como son, pero siempre y cuando ahora con la nueva cultura helénica. Pero esto funcionó a la perfección durante 120 años en todos los países. Todas las antiguas religiones, como la egipcia, empezaban a ceder y empezaban ahora a transformarse. Y muchas fueron desapareciendo por completo. Pero había solamente una cultura que no cedía. Y era la cultura judía, Am Israel. Dentro de la musulmana era Persia, Irak, Irán, era la musulmana, fueron cediendo, muchos fueron cediendo. Durante siglos, Am Israel logró sobrevivir a todos los protegiendo, fue la Torá, nuestras tradiciones, pero y nos enfrentamos a los enemigos, y siempre, Baruch Hashem, salimos adelante. Pero acá había un enemigo diferente. El enemigo era amistoso. El enemigo era cordial, el enemigo era educado. Ofrecían desinteresadamente modernizarse. Ahora estaban ofreciendo la modernización, el crecer socialmente, económicamente, pertenecer a un próspero imperio. Esto era lo que ofrecía, ¿sí? Ofrecía cultura, no a la fuerza. Desgraciadamente había muchos admiradores del pueblo judío, y esencialmente los jóvenes. Los jóvenes empezaron a ver ese tipo de cultura. Entonces empezaron a ver como el imperio griego, y se empezaron de a poco a convertir al helenismo dentro del pueblo de Israel. Esto era un problema, porque dice, bueno, modernizarse, ¿qué problema hay? Uno se tiene que modernizar, no puede tampoco vivir en la prehistoria. Pero el problema no era el problema era lo que estaban ofreciendo ahora los griegos. Para estos jóvenes la Torá ya era algo del pasado. Ahora la Torá significaba una carga que eso los abstenía de integrarse a la sofisticada sociedad griega. O me quedo en el tiempo o me modernizo. Entonces, otros incluso optaron por una estrategia diferente, reformar completamente el judaísmo. Esto ya quedó en la antigüedad y hay que reformarlo completamente porque esto ya no va más. Incluso, eso lo habíamos contado una vez, el problema también, una de las cosas que ofrecían la cultura griega era la cultura al cuerpo. Los griegos ofrecían la cultura al cuerpo, hacían toda una cultura, le hacían al cuerpo. Por lo tanto, se organizaban los famosos Juegos Olímpicos, hasta hoy en día. Nosotros hasta hoy en día recibimos, y todavía estamos en la cultura griega, le damos mucho culto, a veces hoy en día más, los gimnasios, el cuerpo uno tiene que tener, los cuadritos y estar bien formado, hombres, mujeres,
no quiere decir que está prohibido, al revés, hay que hacer ejercicio, así dice el Rambam, que una persona tiene que ejercitarse para poder estar bien de cuerpo y poder estar bien de mente, pero no de mente, sino de mentalidad, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos que hacer, pero a veces uno ya es rendir culto al cuerpo, y eso es lo que hacían los griegos, le rendían culto al cuerpo. Por lo tanto, en sus olimpiadas, ellos competían desnudos. Y así van a ver muchas estatuas y muchos van a ver que están ahí compitiendo, están desnudos, los hombres estaban compitiendo desnudos. El problema era que ahora, para los jóvenes, eso resultaba humillante. ¿Qué pasa? Que el griego tenía que estar el cuerpo completo, no podía faltar algo, el Brit Milá no podía tener. Entonces, tener el Brit Milá era un defecto en la persona. Entonces los jóvenes no podían aparecer con un defecto y que todo el mundo se vea. Entonces era la cultura al cuerpo. Por lo tanto, muchos jóvenes optaron en someterse a una dolorosa cirugía para poder quitarse lo que es el Brit Milá y volver a ser como una cirugía reconstructiva, y por lo tanto muchos empezaron a hacer así. Y no solamente eso, sino después cuando se casaban ya empezaron a no hacer Brit Milá a sus hijos. Ya querían pertenecer al pueblo griego, pertenecer al helenismo, a la cultura griega. Pero ¿cómo empezó todo esto? Alejandro Magno, una vez lo habíamos contado, él había conquistado todo el mundo. Pero cuando llega a Eretz Israel, algo impresionante, cuando todo el mundo pensaba que iba a llegar a dominar a los judíos, como siempre pasó, pero resulta que ahora él, cuenta el Talmud, que él se baja de su caballo, cuando llega a Jerusalén, y lo salen a recibir el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que era Shimon HaTzadik, que era un jajam muy grande, lo sale a recibir, y él se baja de su caballo, se aposterna a Shimon HaTzadik y le besa los pies. Al Cohen Gadol. El Cohen Gadol sale con sus ropas de Cohen Gadol, todos los Kohanim salen atrás, y él baja, algo insólito, que el rey del mundo, el líder número 1 del mundo, se baje a besarle los pies. Hagan de cuenta que de repente viene el presidente Putin o viene el Papa y viene junto con Trump a México y se bajan y le besan los pies a López Obrador. Nada más para entender, algo insólito. Bueno, esto es lo que pasó. Venía Alejandro Magno y de repente la gente no puede entender qué pasó. Y él ahí explica que él en todas sus guerras, él en la noche, previo a las guerras, él soñaba con una persona vestida de blanco, con barba larga, blanca, y que le decía: vas a ganar la guerra, mañana vas a ganar, o mañana no empieces la guerra, sino hasta pasado mañana y vas a ganar. Y todas las guerras que él hacía y conquistaba los países. Cuando llegó a Eretz Israel y vio al Cohen Gadol que salía, dijo: esta es la persona que a mí se me aparece en sueños todas las noches. Por eso se bajó del caballo y le besó los pies, y le besó la mano y los pies a Shimon HaTzadik. Y por eso mismo, él nunca, aunque conquistó Eretz Israel, pero nunca impuso sus decretos, sino al contrario, los dejó crecer, los dejó seguir haciendo korbanot en el Bet HaMikdash. Y en agradecimiento a eso, los jajamín se juntaron y hicieron dos cosas. Primero, que a partir de ahora en adelante, cada familia va a tener un hijo que se va a llamar Alexander, en honor a Alejandro Magno. Hasta hoy en día se usa. Y así le pusieron, había rabinos en la Gemara que se llamaban Alexander. Y la otra fuera una cosa que es Minyan Shetarot. El Minyan Shetarot es una cuenta. Es, por ejemplo, cuando alguien firma un cheque o un documento, había que poner una fecha. No puede poner, estamos en el año 300 antes de la era cristiana, porque la era cristiana todavía no había venido, entonces no pueden poner así. Había que poner un nombre. Si yo voy hoy en día al banco a cobrar un cheque y dice 27 de Kislev, me lo van a rechazar. Entonces había que poner una fecha pagana o una fecha, un nombre, una fecha. Entonces pusieron a partir de ahí, los jajamim en honor a Alejandro Magno, pusieron el año 1 del reinado de Alejandro Magno, el año 2, el año 3, y eso duró 1000 años. Hasta Babel, hasta que se acabó Babel, seguía poniendo en los Shetarot, en los documentos, año 934 de la conquista de Alejandro Magno. Y así, en honor a Alejandro Magno, se seguía poniendo los documentos, en los pagarés, en todas las cosas, en honor a Alejandro Magno. Es lo que hicieron, porque él se comportó muy bien con Am Israel. Pero
Luego Alejandro Magno, como son siempre todas las cosas, a los 32 años muere, lo envenenaron y fallece Alejandro Magno. Siempre había detractores que no estaban de acuerdo con sus políticas. También al poco tiempo se muere Shimon HaTzadik, y sus hijos de Shimon HaTzadik no siguieron el mismo camino de su papá. El problema fue que cuando muere Alejandro Magno se divide el imperio en 4. Había 4 sucesores que querían acceder a lo que tenía Alejandro Magno, y por lo tanto también se dividieron todo el imperio. ¿Quién se quedó con la parte de Eres Kenán, la parte de Eres Israel o Yehudá o Judea? El rey Ptolomeo Filadelfo. Él se quedó con esa parte. Este rey, nada más para entender quién era un rey muy culto. Él tenía una biblioteca muy grande en Alejandría, la famosa biblioteca de Alejandría. Y este rey hizo llamar a 70 sabios de Eres Israel para que vengan y le traduzcan la Torá al griego. Hasta ese momento la Torá nunca se había traducido en ningún idioma. Y él pidió y los hizo venir a la fuerza a 70 jajamim, entre ellos el Cohen Gadol, el Azar, y para que le traduzcan la Torá al griego. Es muy difícil traducir la Torá al griego, porque en la Torá, ¿cómo puedes traducir? ¿Cómo puedes explicar Bereshit, porque empieza con la Bet, por qué no empieza con la Aleph? Bereshit quiere decir el Rosh. Toda la Torá tiene un significado, cada palabra tiene una raíz. Y aparte, si yo traduzco literalmente la Torá, por ejemplo, Bereshit bara Elohim, el principio creó Dios. O sea, primero había un principio y después el principio creó a Dios. A ver, ¿cómo vas a traducir así? Y así muchas cosas de la Torá, ¿cómo podemos traducir? Los jajamín tenían miedo porque es imposible traducir la Torá literalmente, porque hay que cambiar muchas cosas para que se pueda entender. Con Ruach HaKodesh, tuvieron un espíritu divino y los separaron a todos los jajamín en cubículos, y todos al unísono, sin saber lo que ponía otro, después de varios días se dieron cuenta que tradujeron la Torá, o varios meses, exactamente cada uno con los cambios. Por ejemplo, pusieron Elohim bara Bereshit, Dios creó el principio, sin saber lo que escribía uno con otro, y al final todos, con Ruach HaKodesh, con un espíritu divino, pudieron escribir todos exactamente lo que tenían que escribir. Esto fue con este rey Filadelfo. Pero luego, cuando muere este rey, ya no era griego, o sea, es griego-sirio, ¿sí? Ya era, porque ellos también dominaban en Siria. O sea, ya el imperio griego, como dijimos, se dividió en 4, y por lo tanto, estos ya no eran lo que seguían, o sea, sí eran descendientes de los griegos, pero ya era otro imperio, Seleucida, o se llama, que eran asociados griegos sirios. Luego de este sigue otro que se llamó Ptolomeo II, y este Ptolomeo II también impone ciertas cosas en Eres Israel, pero mientras había un problema, los jóvenes cada vez se estaban asimilando más. Cada vez más, no solamente eso, sino que ahora la Keuná, el Cohen Gadol, se compraba al mejor postor. El que más ofrecía ya podía ser el sacerdote. Y se iban peleando entre unos y otros. Cada uno entró uno que había 2 hermanos, uno que se llamaba Yohanan, que era un Cohen Gadol muy bueno, pero su hermano, que se llamaba Yoshua, le decían Jasón, él fue y compra la Keuná, compra al Cohen Gadol, y lo destituyen al Cohen Gadol y ponen a su hermano, que era totalmente helenizado. Lo primero que hizo fue levantar un enorme gimnasio al lado del Bet HaMikdash. ¿Para qué? Para que así también los jóvenes Kohanim y Leví pudieran participar de sus ejercicios. Al principio iban tempranito en la mañana al ejercicio y luego ya se iban al Bet HaMikdash, pero con el correr del tiempo se empezó a suplantar lo que es los korbanot, el Bet HaMikdash, y ya la gente se dedicaba exclusivamente, en lugar de ir al Bet HaMikdash, tenía un gimnasio impresionante al lado del Bet HaMikdash, y ahí iban y hacían todo lo que es el culto al cuerpo. Como dijimos, no hacían Brit Milá, dejaron de hacer Brit Milá. ¿Por qué? Porque no querían soportar el bullying que iban a tener de la gente, que todos, mira este judío, mira, no está completo su cuerpo. Y así, el problema es que terminando el ejercicio, porque uno dice, bueno, el ejercicio no tiene nada de malo, si se combina, si sabe combinar bien. Pero terminando el ejercicio, había que rendir un culto, había que ofrecer sacrificios a los dioses. Así era, terminando, se hacían sacrificios, en todos lados había una estatua del dios Zeus,
o del dios Hércules, que lo hacían bien. No existió, era una mitología griega, pero se los las hacías bien, entonces tenían que ir a hacer sacrificios, terminando el ejercicio, sacrificios a los dioses. Y empezaban de a poco a hacer sacrificios. Al lado del Bet HaMikdash empezaban a hacer los sacrificios a los dioses paganos. Luego vino otro rey que se llamaba Seleuco IV, que ya estamos hablando, todo esto era un dominio ptolomeico, se llama, que ptolomeico eran los, como dijimos, griegos y sirios. Habían, durante todo este poder, los helenistas habían ganado más poder en Israel y mucha influencia. Y en este momento cada vez era más la cantidad de judíos que se pasaban al helenismo, que querían la cultura griega. Por lo tanto, ya inclusive había unos extremistas todavía judíos que ellos querían erradicar por completo el judaísmo. O sea, ya ni siquiera pertenecer al judaísmo. Y esto era la cultura que cada vez más entre los jóvenes que iban creciendo, cada vez iba siendo peor. Era un problema porque ellos mismos se asociaban con los griegos y a veces culpaban a los mismos judíos, y ahí ya se empezaba a hacer una revolución dentro del pueblo de Israel. O sea, esto es lo que dijimos al principio de la guerra civil. Nosotros mismos, desgraciadamente, fuimos y los que les abrimos las puertas a los griegos para que la cultura y la filosofía empiece en todo el pueblo de Israel. Sube un nuevo rey, una vez conté que lo voy a repetir, lo cuenta el Hatán Sofer. Muchos se van a acordar porque lo habíamos dicho. Una vez discutieron, hay más un ejemplo, que estaban discutiendo entre el viento y el sol a ver quién es más fuerte de los dos. Entonces el viento decía, yo soy mucho más fuerte que tú. El sol decía, no, yo soy mucho más fuerte. Bueno, vamos a probar. Mira, ahí viene una persona con su abrigo. Yo te voy a demostrar cómo yo con el viento, con la fuerza del viento, le quito su abrigo. Y empezó a soplar el viento fuerte, fuerte, fuerte. Y la persona esa, cuanto más el viento soplaba, más se amarraba a su abrigo y más no quería soltarse, hasta que al final el viento se dio cuenta que no había manera de quitarle su abrigo. Dijo el sol, ahora déjame a mí. Empezó el sol, empezó de a poquito a sacar calor y más calor y más calor y más calor, hasta que agarró a la persona, se saca su abrigo y lo tira. Le dice, ¿viste lo que puedo hacer? Ese es un ejemplo. Cuando a Israel viene la presión y vienen los enemigos y empiezan a soplar, es cuando más nos contenemos, más nos aferramos a la Torah. Pero cuando viene el enemigo y nos empieza a dar calorcito, nos empieza a dar apapache, nos empieza a consolar y así, es cuando enseguida agarramos el saco y lo aventamos. Eso era lo que pasaba con los griegos. Los griegos no venían en forma agresiva, sino al contrario, ellos nos mostraban unas cosas y la gente se empezaba a jalar, y eso es lo que pasaba con Amisrael. Y eso es siempre lo que pasó. Cuando sube un nuevo rey que se llamó Antíochus, o Antíochus IV, Antíochus Epifanes. Él decía Epifanes porque Epifanes quiere decir como un dios, pero muchos le decían Epimanes, que era el loco, porque era una persona que también tenía, de repente decía una cosa, de repente decía otra cosa, era una persona que se lo conocía como desvariado, un comportamiento desvariado. No obstante, empezaron ahora, el mismo Cohen Gadol, que era Jasón, que era un sacerdocio comprado, empezó a vaciar las arcas del Bet HaMikdash, porque él tenía que pagar todos los sobornos que él tenía que dar al imperio griego, y empezaban a vaciar las arcas del Bet HaMikdash. Y así empezó una guerra civil, porque uno quería comprar, uno fue y dio más dinero, se llamaba Menelao, dio más dinero para que le den el sacerdocio a él, y lo compró, y el otro se peleó, y empezaba a delatar a los judíos, y así vino este mismo Antíochus Epifanes, y de repente un día llega con su ejército y mata a 40.000 judíos. Y ahí empieza el problema, porque cuando Antíochus Epifanes, cuando nosotros mismos nos empezamos a pelear, le damos apertura a que lleguen los demás. Antíochus Epifanes, él empieza ahora con los decretos. Nada más una cosa, hasta ahora no había decretos antijudíos. Éramos nosotros mismos los que nos peleábamos, los mismos que se empezaban a asimilar. Pero ahora gracias a eso, empiezan los decretos. ¿Cuáles eran los decretos? Él pone decreto que no se puede cumplir Shabbat, no se puede hacer Brit Milá, no se puede hacer Rosh Hodesh.
Está bien, que Rosh Chodesh, ¿qué problema hay? No hacemos Rosh Chodesh, no, pero antes no era como hoy en día que tenemos el calendario arriba del escritorio. Antes todo se basaba en base a Rosh Chodesh. Cuando los Jamín dictaminaban, hoy es el 1 de mes, de ahí podíamos nosotros sacar cuando eran los Hagim, las fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot. Quitan eso. La orden era el decreto que las mujeres ya no pueden ir a la mikveh, a la tevilat. Y también había otro decreto infame, que fue un decreto muy, muy doloroso, que todas las mujeres, cuando salían de su jupá, de su boda, antes de ir con el marido y antes de presentarse al banquete, tenían que presentarse ante el gobernador y estar con él una noche y al otro día presentarse con su marido. Eso era la orden que tenían para degradar la santidad del pueblo judío. Esas eran las órdenes y se empezaron cosas que no se podían. Por eso antes siempre, en la época del Talmud y antes, las bodas no eran domingos. Las bodas siempre fueron miércoles. Las bodas eran miércoles. ¿Por qué miércoles? Los jajamín siempre pusieron la boda los miércoles. Porque el Bedín, el juzgado, solamente se trabajaban los lunes y los jueves. Entonces, si uno se casaba el miércoles, y si en la noche de bodas no encontró que su esposa era betulá, era virgen, entonces él podía ir a reclamar al otro día, el jueves a la mañana, al Bedín. Y si se esperaba hasta el otro lunes, puede ser que la persona ya no le interesaba ir a reclamar. Entonces, por eso eran las bodas los miércoles. Por eso, ¿cómo se dice miércoles en inglés? Viene de wedding, porque las bodas siempre eran los miércoles. Luego los jajamín, cuando vieron esto, empezaron a sacar las bodas los miércoles, porque salían de la jupá y afuera estaban los soldados esperando a la mujer. Entonces cambian las bodas y la pasan para otros días, para un poco destantear, aunque después también se enteraron y volvieron a poner policías los demás días. Y estos eran los decretos que puso el Rasha, el malvado Antíochus Epifanes, por eso están Rasha. Ahora, cuando la gente, los ajamín empiezan a ver que ahora se están metiendo contra la religión. Hasta ese momento no había problemas contra la religión. Si los problemas eran los midiabnim, los helenistas, los midiabnim son los judíos. Pero ahora el problema no era contra ellos, sino el problema ya se metieron contra las misbot. Y ahí es cuando, en un momento, llegan los enemigos que eran los mismos, a veces judíos, que ya midiabnim, que ya estaban helenizados, y llegaron a un lugar, antes quiero decir esto, que la rebelión en contra de los griegos, que vamos a ver ahora, no fue por una independencia nacional. Esto, los Hashmonaim, los Maccabim, era una independencia, no fue eso. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Israel también fueron dominados. Israel fue dominado por los babilonios, fue dominado por los persas, por los ptolomeos egipcios, y nunca se rebelaron. Pero cuando ahora se meten contra las misbot, ahora es cuando se levanta Matitiao Ben Yohanan Cohen Gadol con sus hijos y hacen una rebelión contra los griegos. Y esto es la historia de los griegos. El problema es la historia de Hanukkah. Los griegos ahora hicieron la vida imposible para la observancia de la Torá. Ya no había manera de cumplir la Torá. Cuando en un momento las tropas griegas llegan a una ciudad que se llamaba Modi'in, hasta hoy en día existe esa ciudad, reunieron a todo el pueblo en la plaza principal, y ordenaron a su líder, el rabino de esa ciudad que se llamaba Matitiao, hijo de un Cohen Gadol, que ofrendara un cerdo al dios griego Zeus. Pusieron una estatua y dice, a ver, tú tienes que ofrendar un cerdo, si no te matamos. Él se negó a hacerlo y a su vez exhortó a todos los habitantes de la ciudad que no lo hagan. Los habitantes de la ciudad dijeron, no lo vamos a hacer aunque nos maten. En ese momento se acerca al altar, y entonces se acerca en un mismo Yehudí en la plaza pública donde estaban ahí en Modín, y él mismo agarra el cerdo y hace el sacrificio delante del dios Zeus. ¿Quién estaba en ese momento? Matitiao con sus hijos. Cuando vio eso, en ese momento agarra una daga y lo mata. Matitiao mata al mismo Yehudí que estaba helenizado, que había hecho un sacrificio de un cerdo. En ese momento empiezan a pelear porque con los pocos griegos que estaban alrededor, y los matan a los griegos. Ellos venían ya preparados con una espada, una daga, y en ese momento se levanta Matitiao y dice, Mila Hashem Elai, ¿quién está con Dios? Que venga conmigo. Y en ese momento se pasan los Yehudim
a pelear con él y se van a las montañas, porque ya eso pasó con algunos pocos griegos, pero al rato cuando se enteren de lo que pasó, va a venir un ejército griego, no van a venir unos pocos. O sea, hasta ahora nunca había habido una rebelión, nadie se atrevía a rebelarse contra el pueblo griego, pero de repente unos cuantos se empezaron a rebelar, se escapan y así empezó las guerrillas. Ellos eran una guerrilla, ¿sí? Una guerrilla contra los opresores griegos que eran un ejército invencible. Poco tiempo después, el anciano Matitiao, él fallece, y sus hijos, Yehudá, el hijo, Yehudá Macabí, él se junta con 6.000 soldados griegos, 6.000 soldados judíos, y empiezan a un pequeño ejército, pero un ejército que no tenían experiencia en el campo de batalla, no tenían armas, apenas unas armas hechas a mano, a pelear contra un ejército invasor que eran los dueños del mundo. Imagínense que venga un país ahora como República Dominicana que va a pelear ahora contra Estados Unidos. No hay manera, no existe. Así era lo que era Amisrael en ese momento. Ok, cuando empiezan una inferioridad de fuerzas, empieza Yehudá con un pequeño ejército y resulta que van a una ciudad de Shechem y ahí le ganan a los griegos, pero los griegos no venían tampoco tan pensando que tenían que tener un ejército, se dan cuenta ahí. Entonces este Antíoco, otro de los decretos que había puesto era que en todos los cuernos de los toros había que poner: yo no pertenezco a Dios. Era obligación en todo, la gente tenía sus animales, tenían que escribir en los cuernos de los toros: no pertenezco a Dios. Y eso tenían que estar una obligación, el que no, lo mataban. Y había que escribirlo. La pregunta está bien, escríbelo. ¿Qué me interesa un toro con un cuerno que tenga, que diga, que no diga? No me interesa. Pero no era eso. El cuerno, en esas épocas, y hasta después muy avanzado también, se usaba como mamila. Se usaba como biberón. Porque el cuerno se le ponía por arriba la leche y abajo acá se le ponía como un pedazo de piel de cuero, bien lisito, bien alisado, y así tomaban la leche los niños. Hasta muy entrado. Incluso esto es de un museo en Oxford, en Inglaterra, que se conserva un cuerno de aquella época. Y así tomaban, no había desechable, no había mamilas de plástico, entonces ¿cómo tomaban? No, tampoco podían tomar una mamila de acero, entonces así era el biberón, así tomaban la leche. Era para que los niños desde bebés vayan viendo que nosotros no tenemos parte en Elohim, no tenemos parte en Dios. Y así les inculcaban que desde bebés tendrían que ver eso y después iban creciendo y tenían que asociarse a la cultura. Por eso era la cultura helénica, por eso era lo que habían impuesto Antíochus Epifanes. Como dijimos, Matatiao mata al mismo Yehudí que estaba haciendo la ofrenda de un cerdo. Y él mismo, Matitiao, ahora inicia la reacción de los judíos y ahí empieza la revuelta de los Hashmonaim. Acá empieza. Pero los griegos que no se quedaban ahí, traen un ejército de 40.000 soldados más 7.000 en caballería. Era algo que no se veía nunca, una cosa así. Ahora imagínense que vengan un pueblo así, pero venían con un destacado general, se llamaba General Lisias. Y fue una guerra que se llevó en la ciudad de Mizpah. En la ciudad de Mizpah, los Yehudim ayunaron antes de salir a la guerra, rezaron a Kadosh Baruj Hu, le pidieron a Hashem, se dividieron y al final iban a hacer un ataque. Los Yehudim se anticipan a ese ataque y acaban prácticamente con los 7.000 soldados griegos. Algo insólito, ¿no? Porque los agarraron en la noche, como se dice, los agarraron dormidos. Bueno, pero esto no se quedó así. Ahora vuelven a traer otro ejército de 60.000 miembros de infantería, 5.000 de caballería, y van a la ciudad de Betzur, y allí los Yehudim tenían un ejército de 10.000, pero sin armamento, era el poco armamento que iban ganando de las guerras, y también empiezan a vencer, y esto eran las guerras de los Hashmonaim. Estas guerras, no vamos a entrar ahora porque si no es muy largo, duraron 27 años. 27 años. Pero antes de eso, o sea, en total duraron 27 años. Pero 3 años después de haber ofrecido ese cerdo, que Matitiao mató al mismo Yehudi, un 25 de Kislev, que fue justamente del año 3597, o sea, en la era común
164 antes de la era común. O sea, 164 años antes de que empiece el año cero. 2018 más 164, para que saquen la cuenta. Justo 3 años antes, me olvidé de decirles que habían ofrecido en el Bet HaMikdash un cerdo. En lugar de un corbán, ofrecieron un cerdo, porque ya los helenistas, y el mismo Cohen Gadol, que era un Cohen Gadol comprado, él mismo ofreció un cerdo adentro del Mizbeach, en el Bet HaMikdash. Es un 25 de Kislev, exactamente 3 años después, ellos pueden entrar, pueden dominar a los griegos y hacen que los griegos se vayan de todo Israel. Después volvieron, como dijimos, 27 años, pero en ese momento los Hashmonaim pudieron dominar a los griegos. Cuando entran al Bet HaMikdash se dan cuenta no solamente que falta el Pach Shemen, ¿sí? El botecito con aceite puro, sino que ni siquiera la menorá estaba. También se habían robado la menorá. Nosotros sabemos, le decimos a nuestros niños, sí, porque el aceite que no había. No, no había ni siquiera menorá. Tuvieron que hacer una menorá de madera, rápido, hasta que puedan fabricar otra de oro, para poder encender. Y así fue que también encuentran el Pach Shemen, porque no había para encender, tenía que hacer un aceite puro, y encuentran un aceite puro, pero solamente que iba a durar para un día. Dijeron, bueno, pues lo prendemos para un día. Pero ¿cuál es el milagro? ¿Por qué nosotros le damos tanto énfasis al milagro del aceite? Está bien, un aceite que duró un día, que duraba para un día, duró para 8 días. Pero el milagro grande fue que todos ganaron la guerra, que ganaron una guerra que era imposible ganarla. ¿Y por qué le damos tanto énfasis al aceite? Porque los hajamim, los Yehudim se dieron cuenta que cuando empezaron a ver el milagro de que ese aceite que tenía que durar para un día, duró para 8 días, se dieron cuenta que Akadosh Baruj Hu estaba con nosotros. Ya ver un pequeño milagro, ya te das cuenta que Dios estaba con nosotros. Entonces, eso fue el milagro de Hanukkah. No tanto por el aceite, sino porque ahí se dieron cuenta que Dios estaba con nosotros y esto se iba a ganar porque estaba demostrando, ya estaban viendo con Dios lo que estaba pasando. En esta época pasó también lo de Haná. Ustedes alguna vez escucharon lo de Haná, un suceso un poco trágico, demasiado trágico, cuando se acerca el César, que era era Antíochus. Él llegó con una mujer que tenía 7 hijos, una mujer viuda, y dijo a postérnense, y le trajo un dios, una estatua, la iban llevando para que se aposternen. Al final, desgraciadamente, el que no se aposternaba, desde mayor a menor, iban matándolo. Acá, aposternate, no me voy a aposternar. Y lo iban matando. Algo muy trágico. Al final, trajeron al 7º hijo, el hijo más pequeño. Le dijeron, aposternate. Le dijo, no, Hasbe Shalom, para nada, no me voy a aposternar. Porque la Torah dice, Beyadatá, Yom, Bashebotá, El Levabeja, Dios va a estar con nosotros. Entonces le dijo, pero no estás viendo, mira, tus hermanos por lo menos disfrutaron de la vida. Tus hermanos eran más grandes, disfrutaron algo de la vida. Los matamos. Pero tú eres un niño, ni siquiera disfrutaste de tu vida. Postérnate y te voy a dar todo lo que quieras. Le dijo, no me voy a posternar. Le dijo el César, bueno, no te preocupes, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a echar una moneda y tú hazte que vas a levantar la moneda. Y con eso ya me doy por servido que te aposternaste al Dios. Pusieron un Dios. No, la gente va a pensar que te agachaste por la moneda, no por el Dios. Le dijo, ni siquiera lo voy a hacer así. Y le dijo, lástima que tú no te vas a posternar. Y al final vino el César y le dijo, dime una cosa, si ustedes tanto tienen Dios, ¿por qué el Dios de ustedes no los salvó ahorita que maté a todos tus hermanos? Le dijo al niño chiquito. Dijo, a ver, ¿por qué no nos salvó como esos tres Nevi'im, esos 3 profetas que los echaban al fuego y Dios los salvó? ¿Por qué también nos salva como Abraham Avinu, como Abraham ustedes que dicen que los salvó? ¿Por qué también no los salva a ustedes? El niño le contesta, porque Dios le hizo un milagro a Nebuchadnezzar, al rey Nabucodonosor, que en cierto modo era un rey honorable, aunque después todo lo que hizo. Pero tú ni siquiera te mereces ver esos milagros. Dice, tú no vas, como Hananías, Misael, Azaría que lo salvó, tú no eres digno de eso. Ellos eran Kesherim, esos Nevi'im eran Kesherim, eran gente muy sagrada. Yo no soy gente sagrada, así le dijo el niño. Y tú no te mereces ver esto. En ese momento, cuando ya lo iban a matar, la mamá le dijo al César, ya, déjame lo quiero besar, por favor, déjame despedirme de mi hijo, le dijo Haná.
Y le dijo, bueno, le dieron para que se despida. Le dijo, por favor, te pido un favor más. Mátame a mí antes de matar a mi último hijo. Le dijo el César, Eni yo me aleja, no te escucho a ti, mi peneche catú, porque en la Torah está escrito, Beshor ose otobet benolotish hatú beomejad. En la Torah de ustedes está escrito que no se puede matar a una vaca con su hijo el mismo día, o a un toro con su hijo, porque no pueden sufrir. Entonces yo no voy a matar el mismo día, a ti te va a matar mañana. Dice, Rashá, dice, ¿qué? ¿Tú cumpliste las otras 612 misbot para ahora, para querer cumplir esta misbah de no matar a la mamá con su hijo? ¿Cómo te puedes decir una cosa así? Le dijo, no te preocupes, y ahí fue, le dijo, no voy a aceptar, y desgraciadamente, como dijimos, le dijo, voy a matar a tu hijo. Pero antes vino Haná y le dijo al hijo lo siguiente, nada más vean lo que le dijo. Hijo mío, vení, Lej es el Abraham Abijem. Ahora que tú te vayas de este mundo, ve con Abraham Avinu. Veemorlo, kaj, y dile así. Ambraimi, ¿sabes qué? Me dijo mi mamá, alta suaj de la teja aleja, no te creas mucho tú, Abraham Avinu. Batomer le dijo, porque vas a decir, mira, yo, Vaniti Misbeach, Abraham Avinu, yo hice un Misbeach, un altar, y ahí subí a mi hijo Isaac. No te creas mucho. Mi mamá hizo 7 Misbeach, hizo 7 altares. Y subió en los 7 altares a 7 hijos. Tú solamente fue una prueba, que nunca mataste a tu hijo. Mi mamá no fue una prueba. Mi mamá aceptó que maten a sus 7 hijos. Así que le dijo, Atani Sayom, tú fuiste una prueba. Ve, anima a hacer. Yo soy hecho. Le mandó a decir la mamá con su hijo. A Chaitame Jabekó, Menashkeo, le dice, lo besaba, y en ese momento decretaron que maten al hijo. Y en ese momento, después que mataron al hijo, los jajamín, un tiempo después, dijeron los jajamín, Shiarushen Otab Shelototinok, ¿quieren saber qué edad tenía ese niño? Los jajamín dijeron que exactamente tenía Shete Shanim, Beshishah Hodashim, Beshesh Shaot Umechza. El niño tenía 2 años, 6 meses y 6 horas y media de haber nacido. O sea, es un niño de 2 años. Y esto era lo que empezaron a hacer los griegos con los judíos. Desgraciadamente todo esto lo provocamos nosotros, que fuimos a traer a los griegos y que nos empezamos a helenizar. Como dice el Hafez Haim, y mi Yehudim eno sin kiddush, a goim sin abdalá. Si el Yehudí no hace kiddush, los goim nos hacen abdalá. Si el Yehudí no se santifica, entonces viene el goy y nos separa. Cuando el Yehudí se santifica, ahí no pasa nada, pero cuando el Yehudí se empieza a asimilar, ahí es cuando viene la separación. Esto es lo que tenemos que ver de Hanukkah. Pero, como dijimos, y pasar a la parte bonita, ¿qué es y qué significa la vela de Hanukkah? ¿Por qué tanto énfasis en la vela de Hanukkah? La vela de Hanukkah significa que Am Israel, nosotros somos una luminaria, y eso es lo que tenemos que ser. Am Israel, todos nos miran y todos nos ven. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Alguna vez ustedes vieron que de repente pasa que uno va al supermercado, le dieron cambio de más, tiene la kippah o se da cuenta que es un yudí, y le dice, no, yo soy yudí, yo no puedo aceptar, yo soy judío, le devuelvo. ¿Qué dicen? Mira este judío, ¿sí? Mira lo que hizo, mira qué bien. Es un kiddush Hashem que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa si no lo hace un yudí? Lo hace otra persona que no es yudí. Y viene un señor, y viene Jorge González, y va y devuelve el cambio. ¿Qué van a decir? Mira, este católico, qué bueno, qué cristiano. No, van a decir, qué hombre bueno. El Yehudí, inmediatamente nos asocian a todos. Una vez está escrito en la Gemara, en el Talmud, dice, Atem Nikraim Adam, así es en Naví, ustedes los Yehudí se llaman Adam, ven a Goim Nikraim Adam, y el gentil no se llama Adam. Una vez había un rey que tenía un consejero judío en España, y lo mandó a llamar, y dice, a ver, a mí me dijo el sacerdote que ustedes dicen que ustedes son llamados Adam, ustedes sí son personas, y los gentiles no son personas. ¿Cómo puede ser? Así dice, a ver, explícame, está escrito así, Atem Nikraim Adam, ustedes se llaman Adam, el Yehudí se llama Adam. Ven a Goim Nikraim Adam, pero el gentil no se llama Adam. ¿Qué somos nosotros? ¿Caballos? ¿Animales? A ver, explícame, porque esto es una herejía, esto es una ofensa a nosotros. El rabino le dijo, deme 3 días, le voy a explicar. Y al consejero del rey, cuando viene, le dice, mire, yo le voy a explicar. Hay varias maneras de llamar a la persona en hebreo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice la persona? Adam. Otra manera, Ish. Otra manera, Geber. Hay varias maneras de llamar a la persona.
Muy bien. Van a ver que todos tienen plural. Por ejemplo, Ish, ¿cómo se dice? Ish es en singular. ¿Cómo se dice plural? Anashim. Geber, ¿cómo se dice en plural? Gebarim. Adam, ¿cómo se dice en plural? Adam, la palabra Adam. Bene Adam, no, la palabra Adam. No hay que ponerle adjetivo. No hay. Adamim, no hay. Esto es lo que la diferencia. Los Yehudim se llaman Adam. No se llaman Geber, ni Ish, ni Anashim. Adam, porque Adam es uno solo. Adam no hay manera de pluralizarlo. Cuando un Yehudí hace algo, inmediatamente todos los miran, para bien o para mal. Para Kiddush Hashem, que todo el mundo diga, mira los judíos lo que hicieron. No dice, mira el judío, mira los judíos, cómo son. Y Berminan, el Hilul Hashem. Cuando alguien hace algo malo, inmediatamente se pluraliza todos. Pero cuando un goy hace algo malo, no dice, mira cómo son todos. No, el Yehudí se llama Adam. El gentil se puede llamar Ish, se puede llamar Geber. ¿Por qué? Pero el Yehudí no. ¿Qué pasa si un Yehudí, estamos ahora, me fui a Holanda y subo una vez me pasó, subo a un turibús para pasear y encuentro a otro con kipá? Inmediatamente nos acercamos. ¿De dónde eres? No, yo soy de Dinamarca, yo soy de México, y empezamos a ver de dónde es que nací separadí. Así pasa siempre. ¿Qué pasa si uno de México, un gentil de México, se encuentra con un gentil de Dinamarca en Suecia? Lo ven, no pasa nada. ¿Y por qué el Yehudí inmediatamente? Porque Yehudim Nikraim Adam. Nosotros somos Adam, somos uno. En todos lados. El Goy no se llama Adam, se llama gentil, se llama Ish, se llama Geber, pero no Adam. Y esto es la luminaria, nosotros tenemos que ser luminarias para todo el pueblo, para todo el mundo. Esto es lo que Akadosh Baruj Hu nos puso. Los Yehudim tienen que ser el representante de Dios, somos los representantes de Dios. Y eso es lo que más le dolía a יימח שמו Hitler. Le dolía, ¿qué le dolía tanto? ¿Qué tanto el pueblo de Israel? Le dolía que el pueblo de Israel sean los representantes de Dios. Y él decía que no, que acá el líder es él. Y no puede haber un representante de Dios. Y él, eso es lo que más, y lo dijo públicamente, que lo que más le dolía a Hitler de los judíos es que representen a Dios en el mundo. Nosotros representamos a Dios, nosotros tenemos que ser las luminarias. Y esto es lo que representa también, lo que representa el pueblo de Israel. En una ocasión, vamos a avanzar un poquito más, en una ocasión, esto ya estamos hablando en el año 1775, resulta que era una noche de diciembre, era la guerra de independencia de Estados Unidos, en 1775. Había un soldado que participaba en la guerra, se llamaba Haim Salomón. Era un soldado dentro de la guerra, que estaba dentro de la independencia, dentro de la guerra de Estados Unidos, y estaban pensando, tenían una preocupación muy grande. Estados Unidos peleaba para independizarse de Inglaterra. Inglaterra eran los dueños de toda la parte norte de América, y ellos tenían que independizarse, estaban peleando, estaban en un batallón, y resulta que era justo Hanukkah. Este soldado yudí espera a que todo el batallón americano se durmieran para ir y poder encender la Hanukkah. Vale, voy a mostrar esto. Resulta que estaban en Pensilvania, se llama Valley Forge en Pensilvania, y él estaba encendiendo la Hanukkah. En ese momento, cuando estaba cumpliendo la misma, que pensaba que nadie lo estaba mirando, en ese momento viene alguien y le pone la mano por atrás. Le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tú prendiendo velas para que el enemigo nos pueda ver? O sea, tú no eres de los nuestros, porque tú estás encendiendo velas cuando el campamento es de noche para que nos puedan ver justamente los enemigos. Le dijo, no. Le dijo, en ese momento el comandante de la guerra era George Washington, el que le puso en la mano atrás. Justamente, no era presidente, era George Washington. Le dijo, no, mi general, le respondió Haim Salomón, Dios no lo permita. Soy un judío observante y por lo tanto, este es uno de los preceptos que nos ordena nuestra Torá, ¿sí? Y nuestros rabinos. No soy un espía. En ese momento le dijo, pero bueno, ¿qué tipo de precepto es este que tú estás cumpliendo? Le dijo George Washington. Le dijo, mira, es un candelabro. ¿Qué significa el candelabro? Le dijo que los judíos hace 2000 años nosotros estábamos luchando una guerra desproporcionada de 1 a 100. Pero ganamos porque creíamos que era una causa justa y Dios, nuestro Dios, nos ayudó. Y mañana
también vamos a triunfar, le dijo al general, porque también ya estaban ellos muy desilusionados, porque el ejército de Inglaterra venía muy fuerte y ellos estaban muy disminuidos. Y también ya no sabían si abandonar, si ya rendirse. Le dijo, no, no, mi general, así como Dios nos ayudó en su momento, Dios nos va a ayudar también, y mañana vamos a ganar la guerra. Y así el general Washington permaneció en silencio mientras lo miraba incrédulo de lo que podía pasar. Pero luego de unos instantes le dijo así, tú eres un judío, tú eres de la nación de los profetas. Voy a tomar las palabras como si fuera que me las dijo un profeta. El general estrechó la mano de Haim Salomón y desapareció. Al poco tiempo, las fuerzas del general Washington ganaron, vencieron a las fuerzas británicas y finalmente se declara la independencia de los Estados Unidos de América. También se declaró de que todos los ciudadanos son iguales y tendrían los mismos derechos, y así se declara la independencia en Estados Unidos. Posteriormente, George Washington se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos. Más adelante, incluso, Haim Salomón fue arrestado en 1778, fue arrestado acusado de destruir la propiedad inglesa, la propiedad porque él que participó en el ejército, fue condenado a muerte incluso por sabotaje, pero pudo sobornar a un guardia. Bueno, se salvó. Haim Salomón sobrevivió la guerra y retornó a su hogar en Broome Street, en Nueva York. Unos años más tarde, Salomón estaba sentado, ya no era soldado, estaba sentado en su casa, observando justamente las velas de Hanukkah, cuando en ese momento alguien le golpea la puerta de su casa. Ya se había declarado la independencia. Y no era nada más ni nada menos que George Washington. Entra a su casa con todo su grupo de oficiales, él lo hizo pasar, le dice George Washington, veo que tú sigues fiel a tus tradiciones. Feliz Hanukkah, le dijo. Si mal no recuerdo, esta fiesta es una fiesta que tú nos habías dicho que cuando estábamos, que íbamos a ganar, y es una fiesta que se festeja de los judíos cómo pudieron ganar algo que era insólito, que Dios los ayudó. En ese momento uno de los oficiales pasó al frente, saca un pequeño estuche de terciopelo y se lo entrega a Salomón, que él no salía de su asombro, toma la cajita, la abrió y encontró ahí una medalla de oro que le habían otorgado. Cuando la vio en sus manos decía, una muestra de gratitud por la luz de tu vela, con admiración, George Washington. Se la entrega a Haim Salomón. En ese momento el presidente le dijo, usted no sabe lo que hizo en Filadelfia hace unos años. Y continuó diciéndole, esa noche yo no podía dormir, pues yo creía que no teníamos ninguna chance de ganar la guerra. Ya, nos íbamos a rendir. Había pensado que era mejor rendirnos, ya que no teníamos suficientes municiones, no había manera de ganar esa guerra. Pero incluso cuando vi a los soldados, a mis soldados dormidos a la intemperie, con el frío intenso, yo pensé que no había nada que pudiéramos hacer. Sin embargo, cuando lo vi a usted y lo escuché y vi esas luces, me dio una nueva energía. Yo no sé qué pasó, pero esas luces que yo vi, que era el octavo día de Hanukkah, me entregó una energía. Y sentí que no nos teníamos que rendir y teníamos que seguir la guerra porque era lo correcto lo que estábamos haciendo. Y esto era una causa justa. Por lo tanto, quiero decirle que esta noche también es mi fiesta, le dice George Washington. Para mí, Hanukkah significa la luz de la esperanza y la luz de la libertad. George Washington le colgó la medalla a Haim Salomón sobre el cuello mientras las lágrimas de Salomón caían. La medalla entregada por George Washington a Haim Salomón aún existe como testimonio de la fiesta de Hanukkah en el Museo de Historia Judío de Nueva York. Hasta hoy en día existe la medalla. Posteriormente, George Washington nombró a Haim como su principal colaborador en asuntos económicos. Incluso acá vemos en Chicago una estatua de George Washington con Haim Salomón. En reconocimiento, después más adelante George Washington se convirtió en un banquero. Haim Salomón se convierte en un banquero, tuvo un éxito acumulando una inmensa fortuna que utilizó para financiar toda la revolución de Estados Unidos, para salvar a la nueva nación del colapso financiero. Incluso él siguió colaborando con Washington. Su acción de Haim Salomón fue tan exitosa que el mismo presidente en una ocasión expresó lo siguiente sobre Haim Salomón.
Sin la actitud de Salomón, los acontecimientos de la historia habrían sido distintos, debido a que el ejército de Estados Unidos no habría resistido en su guerra contra los británicos y el resto de los enemigos que querían impedir su existencia. Y eso fue en agradecimiento, así dijo Salomón. Y no solamente eso, sino que después hicieron una estampilla de Jaim Salomón, hasta la firma, acá incluso está la Ketubá. Y no solamente eso, sino que George Washington instituyó a los dibujantes para que diseñen el billete de $1 y pongan una Hanukkah invertida, si la pueden ver acá, en el billete de $1, la Hanukkah con los que, si ustedes la voltean, van a ver que acá está encendida una Hanukkah. Y no solamente eso, sino ordena que pongan unas estrellas que forman un Maguen David en el costado del billete de $1. Acá lo pueden ver. Todo por el Kiddush Hashem de quién? De lo que hizo Jaim Salomón. Él mismo, hasta hoy en día, van a ver, vean el billete de $1, van a ver, volteenlo, y esto es una Hanukkah. Nada más que es una Hanukkah volteada, ¿sí? Con todos los brazos de la Hanukkah y el Maguen David. Él lo pone a sus dibujantes para que, por eso dice, in God to trust, en Dios nosotros creemos. Vean lo que puede hacer un Kiddush Hashem. Vean lo que es lo Am Israel, como somos una luminaria. El dólar de hoy, sí, estamos hablando, el dólar desde que se hizo nunca cambió. Entonces, nada más para que podamos, incluso en 1975 se emite un sello postal. Así también una placa, se erigió una placa en homenaje en la sinagoga de la prestigiosa Academia Militar Americana en West Point a la memoria de Jaim Salomón, como podemos ver acá. Esto es para entender por qué somos la luminaria y por qué es importante la luz de Hanukkah. Y quiero terminar nada más con esto. Esto es algo impresionante que no tiene mucho tiempo que pasó. Había un yehudí, se llama Sol Verdiger. Él es director ejecutivo de una empresa que le fabrica todas las playeras a todos los equipos de fútbol americano. Nada más para que vean quién es este yehudí. Se llama Verdiger. Él es el director ejecutivo, como dijimos, de la empresa esta que él fabrica todas las playeras del fútbol americano. Resulta que lo llama hace poco tiempo, lo llama un señor, dice, yo soy coreano, y quiero invitarlo a una comida kosher, para un negocio. Dice, bueno, ¿en dónde? En Manhattan, y van y se presenta a la comida kosher. Cuando se reúnen, la persona le dice lo siguiente: mire, siempre he escuchado muchos estereotipos negativos, siempre he escuchado cosas malas del pueblo de Israel, sobre los judíos en Israel, y siempre lo tomé esta cuestión con mucho valor. Pero le quiero contar algo, en la comida le está diciendo. Mi hija tomó una pasantía de diseño en su empresa. Es una coreana. ¿Usted la conoce? La verdad no tengo tanta gente, tantos empleados, no sé ni quién es. Bueno, le quiero decir que mi hija trabaja en su empresa. A lo largo de un año, ella me está contando lo maravilloso que es trabajar con usted. No para todos los días de alabar. Y continuó, dice, hay 4 cosas que impactaron en mi hija. Una de las cosas es que ustedes todos los días a la 1:30 del mediodía paran su trabajo y se van a rezar. Todos, dejan todo lo que tienen que hacer, van a rezar, mi hija. Sin importar lo que suceda, todos los hombres, incluido, también vienen de las oficinas vecinas y rezan en su oficina. Otra de las cosas que le impactó a mi hija, y le quiero decir, es que todos los viernes usted a las 3 cierra su oficina. Pase lo que pase. Y así también todo el mundo se va. Gentiles, goim, no goim, todos. Ellos pueden trabajar sábado. Todo el mundo, usted cierra su oficina. Esto incluye a los trabajadores, sin importar de qué fe, qué religión, usted cierra su oficina a las 3. Mi hija también observó que cada uno de los solicitantes de caridad, los que vienen, los Shelihim, a su oficina, todos salen contentos y con un cheque en la mano. También le impactó eso. También lo que más le impactó a mi hija es el trato de respeto y de dignidad que usted le ofrece a mi hija y a todos sus empleados. Por lo tanto, debido a esa experiencia tan increíble, que mi hija ha aprendido más de lo que usted le ha enseñado, ha aprendido en su fábrica. Por lo tanto, saca un cheque, le quiero dar el sueldo entero de un año que usted le ha pagado a mi hija.
porque mi hija aprendió en su fábrica. No fue a estudiar, sino fue a aprender más de lo que ella iba a desarrollar. El Yehudí Solberger le dijo, para nada, no acepto absolutamente nada, su hija trabajó y ganó su salario, y por lo tanto, no voy a aceptar ninguna remuneración. El señor coreano siguió diciendo, mire, yo le quiero decir, mi nombre es Oh John, yo soy el embajador de Corea del Sur ante las Naciones Unidas. Mi hija trabajó con usted en una pasantía. Como sabrá, tengo todos los privilegios y yo tengo el voto en la ONU. Debido a mi renovado aprecio hacia el pueblo judío, quiero decirle que me abstuve de votar las resoluciones contra Israel en 3 ocasiones. Yo era el que votaba siempre contra Israel. A partir de esto, es la 3ª vez que me abstengo, porque mi nación me dice que tengo que votar, entonces, negativamente, por lo tanto, no voto negativo, pero va la 3ª vez que me abstengo de votar en contra de Israel. En una resolución, yo obtuve el 9º voto necesario para aprobar una moción y resolución contra Israel. Y como me abstuve, la resolución no fue aprobada. Este Berdiger luego contó que nadie en la oficina no tenía ni idea quién era esta coreanita que trabajaba con él, pues tenía tantos empleados, no sabía ni quién era. Nunca se imaginó el impacto que tuvo el Kiddush Hashem que hizo, sin saberlo. Él es ahora, Berdiger es el presidente de la Junta de Fideicomisarios de Agudat Israel en América. Esta persona es una persona religiosa, acá lo vemos con su familia. Esto es lo que es el Kiddush Hashem, y esto es lo que simboliza Hanukkah. Hanukkah simboliza la vela. ¿Por qué tanto énfasis en la vela? Hay cosas mucho más importantes, muchos milagros mucho más importantes que ganamos. ¿Por qué no eso? Porque la vela es Am Israel. Esto es lo que representa, ¿no? Lo que representamos el Am Israel. Lo que es hacer un Kiddush Hashem, uno no sabe. Este señor hizo un Kiddush Hashem y toda la guerra de Estados Unidos de independencia se ganó por el ímpetu y por el Kiddush Hashem que hizo. Este señor Berdiger no sabe lo que hizo. Esto es hacer un Kiddush Hashem. Esa es nosotros los Yehudim. Dejamos ver si somos elegidos o no somos elegidos, el pueblo elegido. Nada más vean, nada más con esto ya termino, lo que escribió, quizás lo recibieron en WhatsApp algunas, nada más vean lo que escribió un periodista español, que lo mandamos por WhatsApp, y él dice así: Egipto los esclavizó y el antiguo Egipto de los faraones ya no existe. Ellos sí. Roma los maltrató y el imperio romano desapareció mientras ellos continúan. Los expulsaron de cientos de lugares, casi sin recursos crearon comunidades en todo el mundo. La Inquisición nuestra, porque él es español, trató de aniquilarlos y solo logramos fortalecerlos y hacerlos más inmunes. Les prohibían comprar tierras o tener bienes y ellos, los judíos, aprendían idiomas, profesiones libres que eran necesarias y útiles en cualquier lugar. Se valieron por sí mismos, no obstante las limitaciones que sufrían y la negativa de apoyo hacia ellos. Los zares de Rusia trataron de exterminarlos y hace un siglo que ya no hay zarismo, mientras que ellos están ahí. Los nazis y su solución final se esfumaron en 1945. Ellos están allí y más bien reciben ayuda de los alemanes. Los soviéticos los exterminaban y ya no hay Unión Soviética, mientras que ellos crearon su propio Estado, que hoy es una potencia tecnológica y una verdadera democracia. El mundo islámico les ataca desde 1948, y mientras la mayoría de los países musulmanes se encuentran estancados, dedicados al terrorismo cobarde y bárbaro, Israel sigue ahí. A lo mejor es verdad eso que Dios los eligió y les prometió que los protegería. Si queremos creer que fueron elegidos o no, es irrelevante. Pues ellos sí que se lo creen y lo hacen valer. Y no por la fuerza, concientización o amedrentamiento, sino más bien con clase, cultura y valor. Lo que he aprendido de todo esto, escribe el periodista, es que quienes más hacen por los judíos son los antisemitas, que los mantienen siempre unidos. Si algún judío se distrae y se olvida de su condición de origen, siempre hay un antisemita en turno que le hace recordar quiénes son y eso los agrupa y los fortalece más. Por algo,
los antisemitas son los perros pastores del rebaño del Señor. Gustoso de haber compartido y encontrado la realidad, afectuosamente periodista Ricardo Jauregui, Valencia, España. Nada más, ahora, esto hace un poco tiempo, nada más para que vean lo que es Am Israel. Somos la luminaria y eso es lo que tenemos que demostrar. Esto es lo que aprendemos de Hanukkah. La vela, la fuerza que tiene Am Israel, solamente no es en la fuerza que tiene del ejército, sino en el Kiddush Hashem que siempre podemos hacer. Esto es lo que simboliza la vela de Hanukkah y lo que tenemos que aprender de Hanukkah. Sí.